no sacar la cabeza de debajo de lo que es la manta, quedarnos ahí. ¿Te han entrado ganas alguna vez de apagar el despertador y de no levantarte, de quedarte ahí metido debajo de tu lugar seguro? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en ese callejón sin salida? Que mirábamos y solo veíamos oscuridad, 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 un muro detrás y no había manera de saltarlo. Y muchas veces son situaciones que o bien nos han llegado o bien son consecuencia y resultado de decisiones que hemos tomado. Siempre les digo a los jóvenes, sobre todo, que cada decisión que tomamos tiene consecuencias. También les digo, mira, Dios perdona tus decisiones. Dios limpia tus decisiones, tus malas decisiones. Pero las consecuencias están ahí. Y esas consecuencias nos recuerdan muchas veces de dónde Dios nos ha sacado. Nos recuerdan de dónde Dios nos ha librado. En esta mañana yo quiero hablarte acerca de un pasaje que narra una experiencia y un callejón sin salida de alguien muy concreto. Así que Juan 8, versículo 1 al 11, si quieres leerlo conmigo. Gracias. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Di conmigo, sorprendida en adulterio. Dice, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oramos un momento. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, y en este día queremos experimentar cómo penetra nuestros corazones, cómo ahonda en lo más profundo de nuestras intenciones. Y Señor, cómo esta palabra nos habla de una forma especial a cada uno en base a nuestra necesidad, en base a nuestra realidad, Señor. Padre, bendice ahora cada una de las enseñanzas que vamos a sacar de este texto y ayúdanos, Señor, a caminar en ellas en obediencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es interesante este pasaje. Es interesante esta escena y me gustaría que pudiéramos desgranar versículo a versículo, comenzando por el versículo 1, porque me encanta cómo Jesús hace las cosas. ¿A ti no te gusta cómo Jesús hace las cosas? Yo cada vez que puedo ir a la palabra y leo algo de cómo Jesús trabaja, de cómo Jesús se mueve, veo que Jesús tiene una manera especial, diferente de trabajar con la vida del ser humano. Y doy gracias por ello, porque si tuviéramos que caer en otras manos, a lo mejor era más complicado, pero Jesús es capaz de transformar ciertas situaciones que son callejones sin salida, que son murallas inquebrantables, que son arenas que te están chupando y tragando poquito a poco, pero Jesús de repente es capaz de transformar eso, es capaz de darle la vuelta a eso y hacer algo lindo, hacer algo hermoso. En el versículo 1 dice que Jesús se fue al monte de los olivos.
La fiesta de los tabernáculos había terminado. Cada cual se había vuelto a su casa y Jesús se queda en Jerusalén. Y cuando Jesús se quedaba en Jerusalén, en muchos momentos de su vida, vemos cómo Él se apartaba a un lugar hermoso, que era ese monte de los olivos. Un lugar donde había, obviamente, como su nombre dice, olivos. Y allí Jesús tenía tiempos de tranquilidad, un lugar donde Jesús afrontaba y iba a afrontar incluso ahí momentos de desafíos, momentos complicados, pero también era un lugar donde Jesús hallaba descanso, donde Jesús hallaba paz, donde Jesús hallaba comunión con Dios. Dice por la mañana, dice Jesús se levanta de aquel lugar y vuelve al templo. ¿A qué? A seguir enseñando. Jesús vuelve a seguir desarrollando su ministerio. Pero muchas veces olvidamos que Jesús, en vez de irse de Jerusalén, en vez de alejarse, Él después de aquel tiempo de fiesta regresa al punto de peligro. A Jesús lo estaban buscando para atraparlo. Si lees capítulos anteriores vas a ver cómo había diferentes estrategias para poder acusar a Jesús, para poder señalarlo, para poder apresarlo. Jesús no se aleja, no se va, no se esconde, sino que dice que por la mañana Él se levanta y vuelve a donde debía estar. Vuelve al lugar donde Él tenía que estar. A pesar de lo que podía suponer para su vida. A pesar de lo que podía suponer para lo que Él era. Él tenía que cumplir el propósito y el llamado. Él no dejó de enseñar al pueblo, ni de transmitir esperanza, ni un solo segundo de los años que estuvo aquí en este mundo. Aquel día la enseñanza de Jesús, en medio de aquel lugar que era el templo, de repente es interrumpida. Los fariseos, los escribas, arrastran a alguien con ellos. Y en medio de donde Jesús está dando una enseñanza, dice que le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y es que normalmente hay un dicho por ahí que dice que Dios los crea y ellos se juntan, ¿sí o no? Pues los fariseos y los escribas estaban muy juntitos. Eran igual de malos unos que otros. Y dice que llegan allí en tropel, todos unidos, porque tenían intereses conforme a la ley. Unos la estudiaban y otros lo que hacían eran transcribirla y analizarla. Y llegan allí juntos porque ellos estaban interesados en defender la ley. Y llegan con una mujer en medio de esa enseñanza. Ellos no querían ver en ese día justicia. Ellos no querían aprender de la ley en aquel día. ¿Sabes lo que querían? Ellos querían provocar a Jesús. Ellos tenían una motivación muy importante para llegar a aquel día en medio de aquel lugar. Ellos tenían envidia de que la gente había comenzado a seguir a Jesús. De que la gente prestaba atención a la forma en la que Jesús desgranaba las Escrituras. La única razón por la que querían estar allí aquel día era por destruir a aquel hombre. En el pasaje anterior vemos cómo tratan de destruirlo en diferentes momentos. Tratan de llevarlo contra las cuerdas, pero sin éxito. Y ahora nuevamente ellos están unidos para ir contra él. Dice que llegan al templo con una mujer que había sido hallada en el mismo acto de adulterio. ¿Te puedes imaginar la escena? Imagínate, no sé cuántos irían, pero habría una turba importante, habría un grupito de gente importante. Me imagino que aquella mujer llegaría prácticamente casi sin ropa. No sé si la llevarían tirándole de los pelos, arrastrándola a empujones. No sé cómo apareció esa mujer allí, pero sí sé que en medio de aquel tiempo de enseñanza, como si se tratara de algo vulgar, como si se tratara de algo que no tiene importancia, ellos lanzaron y colocaron a aquella mujer en medio de Jesús. Pero no solo de Jesús, allí había gente que estaba escuchando. Allí había gente que estaba atento. ¿Te imaginas qué te pasa eso? De repente te cogen y te ponen en medio de un montón de gente que no conoces. Dicen, esta es la adúltera, esta es la pecadora, la que ha
faltado contra la ley y empiezan a describir todo lo que ella estaba haciendo, todo lo que ella había hecho. Empiezan a describir cuán mala era esa mujer, cuán indigna era aquella mujer. Empiezan a decir, esta mujer no es digna de compasión, no tiene perdón lo que ha hecho, no tiene misericordia a nadie con ella. Vemos a este grupo tratando de señalar, de acusar, de sacar las miserias de aquella mujer. Y es que tristemente para aquel grupito de hombres, las personas tenían muy poco valor si no encajaban dentro de lo que ellos determinaban que era una persona digna. Todo aquel que no encajaba en su perfil de persona digna, santa, especial, era alguien que no tenía precio, que no tenía valor. Era alguien desechable. ¿Recuerdas qué pasó con aquel paralítico de Betesda? ¿Cómo actuaron también después de que Jesús obrara un cambio? Para ellos únicamente aquella mujer se había convertido en una herramienta sucia con la que acusar nuevamente a Jesús. Con la que poner el dedo nuevamente sobre el maestro que estaba cambiando el corazón, la vida y el pensamiento de tantos en aquel tiempo. Versículo 5. ¿Qué le dicen? Ellos cogen a Jesús con aquella mujer en medio de ellos y le dicen, mira, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ahora yo me pregunto, ¿quién era el juez en Jerusalén? ¿A Jesús de repente le habían dado una toga? ¿A Jesús de repente le habían dado un mazo? ¿Lo habían nombrado juez honorífico en la ciudad de Jerusalén? ¿Acaso Jesús era la máxima autoridad para juzgar a aquella mujer? ¿Verdad que no? ¿Por qué la llevan allí? ¿Por qué Jesús se tiene que ver en medio de esa situación para que Él la juzgara? Pero Jesús se encuentra allí como un fiscal. Le llevan a una mujer que ha faltado a la ley, le presentan el caso, le presentan las pruebas, le presentan todo lo que había delante de Él. Y no había nada inventado, todo era cierto, lo habían hallado en el mismo acto de adulterio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Había adulterado a aquella mujer? Sí. Las pruebas la acusaban, el dedo la señalaban, los ojos de todos los que la habían visto estaban diciendo, has cometido una falta y un pecado en contra de la ley. Y aquellos hombres fingiendo un falso respeto le dicen a Jesús, maestro. O sea, el que era indigno, el que era mentiroso, el que querían atrapar, el que querían deshacerse de él, de repente se convierte en el maestro. De repente se convierte en alguien para ellos digno. Pero únicamente lo que querían eran ir contra él. Y le dicen algo que había sido dicho en la ley tiempo atrás, de Deuteronomio 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y exigían a Jesús, en base a la ley, en base a la palabra que fue escrita, que tomara lugar y que dictara una sentencia. Ellos le decían, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Así que ahora Jesús, dime, ¿qué vas a hacer? Así que ahora Jesús, venga, dame la autorización para poder pegarle una pedrada a esta mujer. Dame la autorización para poder acabar lo que se ha iniciado. Ahora lo que los fariseos y los escribas estaban buscando eran obligarle a pronunciarse en algo que dijera lo que dijera, lo querían señalar y acusar. ¿Para qué? Para desacreditarlo. ¿Cuántas veces el mundo trata de desacreditar hoy por hoy a Jesús? Si quieres que te desacrediten, di que eres cristiano. Di que eres un hijo, una hija de Dios. Si quieres tener problemas, abre una iglesia en algún lugar. Vas a tener problemas un montón. Porque el mundo trata de desacreditar quién es Dios. El enemigo está en pie de guerra y trata de desacreditar quién es Jesús para acusarlo, para destruirlo. Ellos querían obligar a Jesús a elegir entre lo que es la misericordia y lo que era la justicia. Y ellos conocían a Jesús.
Y sabían que Jesús siempre se había caracterizado por algo. Y es porque era alguien misericordioso, ¿sí o no? Era alguien que manifestaba compasión hacia los pecadores. Y eso era sabido por ellos. Eso era sabido por cada uno de los que estaban allí. De hecho, a él se le llamaba amigo de los publicanos y de los pecadores. Dice, si llevamos a esta mujer que ha sido hallada en el adulterio, seguramente él va a demostrar misericordia. Es más, ya había tenido algunos episodios con mujeres de dudosa reputación más de una vez. El dilema que se le presentaba tenía que ser contestado. El dilema que tenía delante Jesús tenía que manifestarse. Si condena a la mujer, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Pero ¿y si la perdona? ¿Acaso no está yendo en contra de la ley? ¿Acaso no está yendo en contra de la palabra de Dios? ¿Acaso no está contradiciendo? ¿Y no decía Dios que no iba a justificar al impío según su ley? Allí estaban todos expectantes. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué iba a decir el maestro? ¿Qué palabras iban a salir de su boca? Mira, yo me imagino aquel grupo con aquella mujer en medio ya con la red tendida, la trampa estaba preparada, la carnaza estaba puesta en medio, todo estaba dispuesto para que Jesús metiera el pie y dijera lo que dijera, esa trampa se iba a cerrar y la iba a atrapar. Dijera lo que dijera, esos dientes se iban a cerrar sobre él. No había escapatoria, no había salida segura. Ellos iban a tener la ocasión para acusarle. Pero ellos no contaban con algo. Ellos se olvidaban de algo, que aquel que estaba allí no era un maestro cualquiera. Aquel que estaba allí no era un hombre más, no era un hombre vulgar, sino que aquel que estaba allí era el mismo Hijo de Dios. Y mira, Job 5:13 habla acerca de Dios algo muy interesante. Dice que Él es el que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Ese es el Dios a quien tú y yo seguimos. Ese es el Dios a quien tú y yo amamos. Y mira, el mundo va a tratar de levantar redes contra ti, contra mí, infinitas. Va a tratar de hacer que te posiciones en ciertas cosas con la única intención de señalarte, de provocarte y de decir, ¿en quién crees? ¿Qué haces viviendo una religión? ¿Qué haces caminando con un Dios que no existe? Va a tratar de señalarte. Pero yo quiero decirte, recuerda siempre eso. Por encima de aquellos que tratan de señalarte, hay alguien que tiene autoridad, hay alguien que tiene poder, hay alguien que sigue sentado en el trono. Hay alguien que puede posicionarte. Versículo 6. Dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. A mí esto me vuelve loco. Y no voy a entrar en esta mañana porque he escuchado muchas cosas y he leído muchas cosas de qué era lo que estaba escribiendo Jesús en la arena. Allí no había nadie con una cámara, no había nadie grabando, no había nadie transcribiendo. Pero a mí lo que me vuelve loco es cómo Jesús reacciona frente a las acusaciones. Es como Jesús reacciona frente a aquel momento en el que le están señalando y le están provocando. Dice que él simplemente se agacha y comienza a escribir. Lo que escribiera ya le preguntaremos algún día. Que nos lo cuente, qué era lo que escribiste ahí. ¿Sabes lo que sí veo yo aquí? Es que Jesús actúa conforme Él tiene que actuar. Le da igual lo que haya a su alrededor. Le da igual la presión. Le da igual el panorama. Le da igual lo que se esté moviendo. Le da igual cuántos sean los que le están señalando y acusando. Él sigue su proyecto. Él ya les había dicho en algunas ocasiones que su hijo, que Jesús había venido al mundo no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Él había venido a salvar y Jesús estaba allí para cambiar realidades.
Yo creo que el hecho de que Jesús se bajara allí a la tierra, empezara a escribir, yo creo que eso enervó mucho más a los escribas y a los fariseos. ¿No te pones nervioso cuando tú dices algo con la persona que estás hablando de repente te ignora? De repente se pone a silbar o se pone a mirar al otro lado. Empiezas a alterarte, ¿no? Yo imagino que allí aquellos hombres, los fariseos, los escribas, estarían nerviosos, se estarían acelerando, alterando. Me imagino a aquella mujer que estaría pensando, temblorosa, con miedo, diciendo, a ver cuál es la decisión que toma este. Ya se estaría imaginando las piedras lanzándose contra su cabeza. Ya se estaría imaginando qué es lo que le iba a pasar. Era un panorama y Jesús allí tranquilo, escribiendo en la tierra. Hay un refrán por ahí que dice, ¿no quieres caldo? O toma 2 tazas. Yo creo que aquel día Él se lo dijo a los fariseos y a los escribas. ¿No queréis caldo? Pues esperaros que vaya a tomaros 2 tacitas. 2 tacitas. En aquel momento, ¿sabes? Si alguien no está satisfecho con lo que tiene, es posible que reciba más de lo mismo. Así que si tú vienes buscándome, espérate que me vas a encontrar, pero mucho más de lo que tú esperas, mucho más de lo que tú imaginas. Y es justo lo que va a hacer Jesús, versículo 7. Después de un rato ahí y después de que insisten en preguntarle, pero bueno, dinos, venga, ¿qué vas a hacer? Yo no sé cuánto tiempo pasó dibujando y cuánto tiempo pasó hasta que se pusieron nerviosos y ya le preguntaron. Pero el caso es que cuando le vuelven a insistir, Jesús le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué hace luego? Vuelve a escribir en la tierra. O sea, ahí te lanzo. El que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y sin decir más nada, se vuelve a poner a escribir. Yo ya me imagino que allí saldría humo, ¿no? Pero es muy interesante, porque cuando la palabra de Dios sale con autoridad, cuando la palabra de Dios es declarada desde alguien cercano al propósito de la voluntad de Dios, esa palabra produce algo. Y esas palabras que Jesús dijo, y esa actitud de Jesús de no seguir con ellos, ni siquiera en un contacto visual, simplemente te lanzo la palabra y continúa lo mío. ¿Sabes por qué? Porque Él quería dejar que la palabra actuara, que la palabra obrara en el corazón de ellos. Porque la palabra, ¿sabes qué es lo primero que hace? Es que nos expone. No a la mujer que estaba allí enfrente, ella ya estaba expuesta. Ella ya estaba allí. Pero cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, lo que les está diciendo, deja de poner tu mirada sobre ella y comienza a mirar tu realidad. Comienza a mirar cómo es que tú estás. Comienza a mirar cómo está tu vida. La palabra nos expone frente a nuestra propia realidad. ¿Y sabes cuál es nuestra realidad? Que ninguno somos perfectos. Que ninguno es perfecto. Y si hay algún perfecto aquí hoy, pues que nos lo diga y lo vamos a poner una fotografía y el perfecto. Ninguno es perfecto. El único perfecto es Dios. Jesús, a través de esa actitud, a través de esas palabras, les obliga a que examinen su propio corazón. Les obliga a que de repente se bloqueen, a que de repente las palabras atraviesen su mente. Y lo que Jesús les quería enseñar es que en materia de juicio, cuando tú estás juzgando a alguien, ¿quién ha juzgado a alguien? Venga, seamos sinceros. No me levantes la mano, pero ¿quién no ha juzgado a alguien alguna vez? Todos hemos dicho fueste o fuesta. Y después nos hemos tenido que tragar muchas veces nuestras palabras. Pero cuando juzgamos a alguien en materia de juzgar, es tan importante la culpabilidad del acusado, y ella era culpable, ¿sí o no? Ella era culpable, Jesús no lo estaba negando. Ella había sido encontrada donde había sido encontrado. Pero cuando tú juzgas a alguien, no solo tienes que ver la culpabilidad del que juzga, sino también cómo es la inocencia de los que acusan. Cómo es el corazón del que acusa. ¿Con qué intención estás acusándolos? ¿Estaban acaso aquellos hombres libres de pecado?
o la primera motivación que les llevó allí no era el odio a Jesús y no el obedecer a la ley. Es más, dicen algunos historiadores que ya en aquellos momentos en Jerusalén ni siquiera se usaba ese tipo de ley. ¿Sabes por qué? Por la cantidad de pecado y de prácticas de ese tipo que había en medio de la sociedad. Es decir, ya no se usaba, estaba obsoleto. Pero ellos aquel día la destaparon, la desempolvaron, la atraparon, la cogieron, no porque fueran los más justos o los más legales, sino porque querían respirar acusación contra Jesús. Y buscaban cómo matarle. Jesús no dijo que la mujer hubiera hecho una transgresión pequeñita. Jesús les dijo, vosotros no tenéis la autoridad para formular esa acusación contra ella. Vosotros no tenéis la autoridad para poder señalar y marcar quién es ella. ¿Por qué? Porque vuestras vidas están muy alejadas de ser santas y puras. Vuestras vidas están muy alejadas de ser una vida recta. El Señor sí que podía juzgar. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Versículo 9 dice que ellos al oír eso, su conciencia, ¿cuántos tenéis conciencia todavía? Esa vocecita que te habla. Mira, esa vocecita no es otra cosa que el Espíritu Santo redarguyéndonos. El Espíritu Santo hablándonos y revelándonos nuestras propias miserias. Dice que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Y de repente dice que Jesús vuelve a inclinarse al suelo, sigue escribiendo, acaba de dejarlos a solas con sus conciencias. A solas con sus pensamientos. Les estaba dando tiempo para que examinasen, para que se mirasen. Y qué grande es el poder de ser redargüidos. Cuando muchas veces nos paramos a analizar lo que la palabra de Dios nos habla, lo que trata de enseñarnos, lo que provoca y nos redarguye, eso nos va a evitar cometer muchos errores. Eso nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Nos va a llevar a dar pasos para vida y no para muerte. Muy pronto los escribas, ¿qué pasó con ellos? Lo hemos leído. Se empiezan a sentir incómodos. Su realidad comienza a hacerse real más que nunca a sus ojos. Su corazón empieza a romperse. Dice que salían uno a uno, desde el mayor al más chiquitito. Hasta que llega un instante donde ya no soportan estar más tiempo allí porque Jesús podía ver sus miserias. Jesús podía ver sus miserias. Él podía ver cómo estaba su corazón. Ellos, yo me imagino que en aquel momento podían ver los ojos de Jesús, los pensamientos de Jesús atravesándolos. Ellos se fueron pensando, teníamos un plan perfecto para atrapar a Jesús. Pero al final lo que hicimos fue chocar con alguien perfecto, que era Jesús. Y en aquel momento, en aquel tiempo, aquellos que iban a avergonzar a alguien salieron, como se suele decir, con la cabeza agacha y el rabo entre las patas. Como salen los perros cuando tú les regañas. Salieron así. Tuvieron que irse. ¿Y quién queda? Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué interesante. Se van todos los que la acusan, se van todos los que están allí y la mujer no dice, esta es la mía, yo me voy también. No vaya a ser que quede uno y me lance la piedra. Pero no, la mujer dice que se queda allí en medio. La mujer permanece allí, en aquel lugar. Seguramente estaba temblando al ver que el único que no se iba era Jesús. Dice, este es el que me va a lanzar ladrillo. Yo no sé si habría piedras por allí cerca. Pero yo me imagino a aquella mujer con los ojos clavados delante de Jesús. Porque Jesús sí que podía lanzar una piedra. Jesús sí que estaba libre de pecado. Esa mujer va a descubrir algo muy interesante en aquel momento. Y con esto voy a ir cerrando. ¿Qué dice el versículo 10? Jesús le dijo, ni yo te condeno. Le dice, mira, se han ido todos. No queda nadie. ¿Dónde están los que te condenaban? Dice, mujer, eres libre. Yo no te condeno.
Y cuando recibe eso, la mujer no se justifica. La mujer no presenta alguna excusa en contra de lo que había hecho. No intentó decir, bueno, pero es que hay mucha gente igual que yo, gracias por perdonarme. Pero si la gran mayoría de Jerusalén practica esto y nadie se entera, ¿cuánta gente se va a un sitio, se va a otro? Ella no trató de justificar lo que había hecho. Sabía que era culpable. Sabía que se había equivocado. ¿Sabes por qué? Porque aquel momento que había estado Jesús hablando a los fariseos, a los escribas, esas mismas palabras habían atravesado el corazón de aquella mujer. Esas mismas palabras habían atravesado el corazón de aquella mujer que había sido hallada en adulterio. Pero Jesús allí a solas con ellas no les recuerda su falta, no les recuerda su pecado, no la avergüenza más. Ya había sufrido bastante, ¿sí o no? Ya había sido avergonzada. Ya había pasado un momento de estos que nadie quiere pasar. Jesús, en medio de aquella realidad, de aquella vergüenza que ella estaba sufriendo, rápidamente muestra misericordia y le dice, mira, yo no te condeno. Yo no te condeno. Y era el único que tenía la autoridad para decir, yo no te condeno. Era el único que tenía el báculo de autoridad para decir que eras libre de tu pecado. Pero no se queda ahí Jesús, sino que le dice, mira, yo no te condeno, pero ahora vete y no peques más. Y muchas veces la primera parte nos encanta, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta que le digan, mira, yo no te condeno? Te perdono tus pecados. Dices tú, wow, bien, me siento libre. Qué bueno. Pero de repente hay una parte que dice Jesús, sí, pero tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una negación. Tiene que haber una transformación. De repente tienes que dejar de vivir como estabas viviendo para entrar en una novedad de vida. Y sabes, por eso mucha gente hoy por hoy no decide seguir a Jesús. Porque la primera parte es fácil. A todos nos gusta que nos perdonen las deudas, ¿sí o no? A todos nos gusta que de repente haya un milagro de sanidad en nuestras vidas. A todos nos gusta que de repente haya una provisión cuando estamos diciendo, Señor, necesito y no tengo, y de repente hay una provisión. A todos nos gusta que de repente Dios manifieste su amor, su gracia, su misericordia. Y decimos, bien, yo quiero eso. Pero después de eso, Jesús te dice algo, mira, tienes que cambiar la forma en la que vives. Tiene que haber una transformación. Jesús no le dice, mira, yo no te condeno, venga, vete y siga acostándote con el que estaba. Vete y búscate a otro. Y no olvidemos que seguramente había un hombre, un esposo de aquella mujer que estaba dolido, al cual le habían sido infiel. Jesús le dice, vete y no peques más. Tiene que haber un cambio. La mujer en aquel momento yo creo que entendió rápidamente lo que era la gracia. La gracia libera al culpable de la condenación. Mira, la gracia de Jesús nos libera del pecado. Nos libera de las faltas. Nos libera de la muerte. Para Jesús, hasta una mujer malvada, hasta una mujer adúltera podía ser salvada. Tú y yo hemos hallado gracia delante de los ojos de Cristo. Tú y yo hemos hallado gracia. Por eso debemos notar que la misericordia de Dios no es algo que venga así a la ligera, sino que cuando Dios muestra misericordia va ligada a la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Pero no me quiero quedar ahí, sino que cuando Jesús le dice, vete y no peques más. Mira, Jesús no le está diciendo, te perdono, pero soy indiferente al pecado. No, Jesús no es indiferente al pecado. Jesús no levanta o pasa la mano sobre nuestras faltas, sobre nuestros pecados. Él, inmediatamente después de eso, quiere que haya un cambio. Quiere que haya una decisión. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Porque la misericordia no da licencia para el pecado. Muchos creen que la misericordia de Dios es una carta en blanco para poder seguir viviendo en pecado. ¿Sí o no? Vale, yo me equivoco, yo peco, vale, y cada semana yo voy y me pongo en paz con Dios. Por el método que tú quieras.
por la religión que tú quieras, por el rito que tú quieras. Yo sigo haciendo mi vida y cada 15 días pido perdón a Dios y vuelta a empezar. Se me ha quedado a cero la cuenta. Pero así no funciona Dios. Dios quiere transformación. Amén. Su gracia te perdona. Sí es así. Su gracia te restaura. Su gracia te da oportunidad de vivir de una manera diferente. Pero tiene que comenzar a andar en una dirección diferente. El perdón no puede ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario. Tiene que ser una invitación al cambio. Y esa es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Porque el caso de que tú y yo seamos perdonados fue un precio alto. Y hoy lo hemos recordado y no lo voy a volver a recordar. Pero fue un precio alto. El acto de que Jesús le pudiera decir a aquella mujer, yo no te acuso, te perdono, es porque él sabía que días después él iba a estar en un madero. Él iba a estar clavado, él iba a estar muriendo por los pecados de aquella mujer. Él tenía la autoridad para perdonar pecados porque él sabía que su sangre iba a ser derramada para cubrir sus faltas, para cubrir sus errores, al igual que cubre los tuyos y los míos. Así que en este pasaje, recuerda, como pecador, el mundo te va a señalar. Como pecador, el mundo va a querer juzgarte. El mundo va a querer ponerte delante para avergonzarte. Y muchas veces lo van a hacer personas que están en la misma situación que tú, que son pecadores. Porque los pecadores buscan el pecado en los demás para justificarse a sí mismos. Buscan señalar a uno para no tener que señalarse a sí mismo. Así era como actuaban los fariseos, los escribas. Pero Dios no nos juzga, no nos compara con otros pecadores peores que nosotros. Él nos pone delante de su palabra. Amén. Cuando venga alguien a acusarte, cuando venga alguien a señalarte, cuando venga alguien a humillarte, te aseguro que ese no es Dios. Porque Dios no actúa así. Dios te va a revelar el pecado. Dios te va a mostrar tus faltas. Pero Dios va a transformar tu vida. El pecador, cuando se presenta ante la palabra, ante la ley, lo que encuentra es juicio. La ley es así. Muestra juicio, ¿sí o no? La ley de Moisés decía apedrearla. La palabra saca a la luz nuestras carencias. La palabra saca a la luz nuestra necesidad de cambio. Pero cuando dejamos que el amor de Dios se manifieste, cuando nos ponemos frente a Jesús, descubrimos que en Él hay misericordia. Descubrimos que en Él hay perdón. Descubrimos que ahí hay unas palabras que Él dice, ni yo te condeno. Las mismas palabras que aquella mujer encontró. Pero no olvidemos que para poder escuchar estas palabras, aquella mujer tuvo que entender que había que pagar un precio. Y ese precio lo iba a pagar Jesús en la cruz. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero animarte a que en este día tú puedas venir delante de la presencia del Maestro. Quizás vienes señalado, señalada. Quizás te están acusando. Quizás estás en medio de un callejón sin salida. El callejón de aquella mujer es que de repente la iban a apedrear por algo que sí había hecho. Donde la ley determinaba que eso tenía que pasar. Pero aquel día, al igual que tú hoy, dependiendo de cuál sea tu circunstancia, hay alguien en la sala capaz de mostrar misericordia. Capaz de mostrar restauración. Capaz de mostrar perdón. Hay alguien en la sala que puede levantar tus brazos. Hay alguien en la sala que puede sanar tus heridas. Hay alguien en la sala que puede cambiar tu realidad. Y su nombre es Jesús. La presencia de Dios está en este lugar, en esta mañana. La presencia de Dios está en este lugar. Su palabra ha sido lanzada. Esa palabra que atraviesa el corazón. Esa palabra que revela nuestra realidad.
Yo te quiero pedir que en esta mañana tú puedas cerrar tus ojos. Cierres tus ojos ahí donde estás. Te acerques a Él y le digas, Señor, mira mi corazón. Señor, mira mi corazón en esta mañana. Tu palabra me ha inquietado. Tu palabra ha movido lo que soy. Tu palabra me ha llevado a entender que necesito restauración.